Cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. La Corporación Nacional Forestal reportó 44 incendios forestales a nivel nacional, 2 en combate y 32 controlados. El gobierno llama a la responsabilidad para evitar los siniestros, mientras que la alcaldesa de Viña del Mar acusa intencionalidad y en Melipilla se suspendieron las clases en centros educacionales. La jefa comunal no descarta querellas. Los incendios los podemos evitar, depende de las personas. Esto comenzó con 2 focos que sin duda alguna y con toda responsabilidad digo que fueron intencionales. Nosotros como municipio no descartamos de poder presentar una querella contra quienes resulten responsables. Con bombas Molotov, un grupo de encapuchados prendió fuego a un bus del transporte público a las afueras del Liceo de Aplicación. Los responsables interceptaron la máquina e hicieron descender a 12 personas. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana sale un grupo de 40 personas desde el interior del liceo de aplicación, quienes interceptan el vehículo de locomoción colectiva, hacen descender a los pasajeros, que eran 12 personas, y luego de esto echan líquido acelerante a la máquina, la cual entra en combustión rápidamente. Gremios de justicia acusan trato discriminatorio tras no ser incluidos en el reajuste del 12% al sector público. La iniciativa será discutida esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se espera total despacho. A nosotros nos parece, por lo menos a los centros fiscales, que las expresiones de la ministra de Justicia, de que hay que cuidar la fiscalía, esto va exactamente en la dirección contraria. Esto golpea al Ministerio Público. Tras los intentos fallidos que hicieron la semana pasada para llegar a un acuerdo, los partidos políticos comenzaron este lunes una nueva reunión marcada por las acusaciones en contra de Amarillos por Chile de intentar boicotear el proceso. La unidad se construye en torno a propósitos fundamentales. Dejemos las discusiones estériles y la estridencia en su lugar, la irrelevancia de la lucha de los egos. Puede ser que los que perdieron, los del apruebo, los octubristas, quieren seguir con el mismo modelo que es el asambleísmo constitucional. Ese es el problema de fondo. Y en Perú, pese a que la presidenta Dina Boluarte había afirmado que la Constitución la mandata a gobernar hasta el fin del periodo de 2026, la mandataria cedió ante las múltiples protestas y anunció que adelantará las elecciones presidenciales para abril de 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13:03. Esta es la edición central Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan de este día lunes 12 de diciembre. Esta es una transmisión conjunta de Inicia Radio y Radio Corporación a lo largo de todo Chile. Nos escuchamos a través de la 96.5 en Inicia Radio FM en la región metropolitana, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Estamos además en los canales de televisión abierta en Santiago, el 15.2, en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, y este mismo allá en la región de Punta Arenas, en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, en el 38.2. Además del 670 de BTR y las múltiples plataformas digitales de Veritas Capital. Estamos con líneas abiertas para comentar lo más importante en materia informativa. Queremos que usted se comunique con nosotros, que nos cuente si es que tiene algún problema en el metro, en la calle, cualquier información que pueda ser de utilidad para todos nuestros auditores y auditoras y televidentes. Por cierto, tenemos nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575 y también el hashtag Aquí y Ahora, para que usted esté en constante comunicación con nosotros. Cuéntenos desde dónde nos está sintonizando. Estamos atentos, pendientes a la situación que se ha estado desarrollando desde el recién pasado fin de semana, que tiene que ver con los incendios forestales en distintas regiones del país. Hay muchos focos de incendios, se registraron cerca de 44 incendios a nivel nacional. De esos ya hay, la mayoría están controlados, 32 ya están controlados y 12 se encuentran aún en combate. Por ejemplo, se han tomado distintas medidas. Por ejemplo, en la comuna de Melipilla se suspendieron las clases en algunos de los centros educativos
educacionales de esta zona, y la jefa comunal de Melipilla no descarta incluso presentar querellas en contra de quienes resulten responsables de estos siniestros que se han estado registrando en dicha zona. Lo propio sucede en Viña del Mar, donde también ha sido una de las regiones que más afectada se ha visto, según han señalado las propias autoridades. La alcaldesa Macarena Ripamonti incluso señala que ella asegura tajantemente que son totalmente intencionales los dos principales focos de incendio allá en la ciudad Jardín. Vamos a estar abordando aquello en detalle. También estamos atentos a una situación que se registró durante esta mañana a las afueras del Liceo de Aplicación, donde un bus del transporte público resultó totalmente quemado luego que encapuchados que salieron del establecimiento educacional lanzaran una bomba molotov que finalmente prendió llamas al ingreso, al interior, bien digo, de este bus del transporte público. Estamos atentos también a la situación que denuncian los gremios del ámbito de la justicia en torno al reajuste que propuso el gobierno para hacer un reajuste, reiteramos, de 12% al sector público. Sin embargo, en esta propuesta del gobierno no está incluido el sector de la justicia, por lo tanto están haciendo sus reclamos pertinentes quienes se dedican a este gremio. Atentos también a la situación en Perú. La presidenta Dina Boluarte ya anunció que va a ingresar un proyecto de ley para adelantar justamente las elecciones presidenciales para abril de 2024. Cede de esta forma la mandataria interina tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Cede de esta manera a poder adelantar las elecciones presidenciales, pese a que ella señalaba seguramente que la Constitución la mandataba a gobernar hasta el fin del periodo de 2026. Vamos a estar detallando esta y otras noticias a partir de este minuto. Aquí y ahora las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Bien, ya se lo veníamos adelantando, son 44 los incendios que reportó la Corporación Nacional Forestal, los incendios forestales que se han registrado a nivel nacional durante el recién pasado fin de semana. Vamos a estar detallando todo esto con Óscar Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a nuestros auditores en todo el país. Óscar, tú nos vas a detallar precisamente cuáles fueron todos los focos de incendios que se registraron durante este fin de semana. Hay algunos que se encuentran aún en combate por parte de los distintos brigadistas de la Corporación Nacional Forestal. También hay medidas que se han tomado, por ejemplo, en la comuna de Melipilla, donde se decidió suspender las clases de algunos centros educacionales, a propósito también de esta situación que ha aquejado a distintas zonas de nuestro país. Tú nos cuentas todos los detalles que han señalado las autoridades, ya ha hablado el gobierno, que hace también un llamado a la responsabilidad, Óscar. Sí, Rodrigo, antes entiendo que está el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda recibiendo a su par de Croacia. No sé si tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo en la Casa de Gobierno, a ver si el director nos avisa y si tenemos la comunicación en vivo desde el Palacio de Gobierno con la llegada del presidente de Croacia, quien está haciendo una visita oficial a nuestro país. Cuéntame tú si tenemos esas imágenes para ver si podemos tener lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Efectivamente, Óscar, se trata de una visita que el presidente ya estaba recibiendo hace algunas horas. Podemos ver en vivo y en directo las imágenes. Escuchemos lo que están declarando ambos mandatarios a esta hora desde el Palacio de la Moneda. Zoran Milanovic, con la máxima distinción que entrega nuestro gobierno a un extranjero, que es la Orden Bernardo O'Higgins en el grado de collar, que, como ya señalé, representa el reconocimiento de nuestro país a los aportes realizados para ampliar y enriquecer la relación bilateral entre nuestros pueblos. Espero, señor presidente, que esta visita a Chile sea muy fructífera y que nuestros pueblos continúen aportando y profundizando mediante un intercambio permanente. Dobre odnose. Dame i gospodo, poštovani predsjedniče, gospodine Boris Font. Señor presidente Boris Font, querido Gabriel, esta no es mi primera visita a Chile.
en este palacio. Estuve hace 10 años como primer ministro de Croacia y hoy vengo como presidente de Croacia, y en una justa medida, porque hay que conocer también los límites. Los croatas que son, los chilenos que son descendientes de croatas son ante todo chilenos, y yo estoy visitando al señor Gabriel Boric primero como presidente de Chile, por un lado, pero luego también como descendiente de croatas que han venido de las islas croatas. Chile fue uno de los primeros que hace 30 años reconoció a Croacia, y me acuerdo muy bien de que Chile se comportó correctamente hacia Croacia y tenía una embajada aquí. Ese comienzo quizás ahora lo vemos bastante lejano. Chile, desde nuestra perspectiva europea, por la manera en que funciona y por sus tradiciones, sobre todo durante estos últimos 30 años, en una... Bien, estamos escuchando entonces la traducción simultánea del presidente de Croacia, quien se encuentra de visita en el Palacio de la Moneda. Sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Gabriel Boric. Declaraciones a esta hora desde el Palacio de la Moneda tras este encuentro entre ambos mandatarios, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, y el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos ahora sí a la información sobre los incendios forestales. Óscar, tú nos cuentas todos los detalles. Veníamos diciendo ya que se trataba de 44 incendios que reportó la Corporación Nacional Forestal. Hay 12 que están aún en combate y otros 32 que ya fueron controlados por parte de los brigadistas que han estado trabajando arduamente durante este fin de semana, Óscar. Sí, vamos a recorrer lo que está ocurriendo desde lo más al norte hasta el sur del país con estos incendios forestales. Hay 3 incendios activos en Valparaíso, 2 en la región metropolitana, 4 incendios activos en la región de O'Higgins, 2 en la región del Maule, 1 incendio en la Araucanía, un total de 2 incendios activos. 44 incendios eran combatidos a primera hora por parte de las brigadas de la CONAF, también de bomberos, las distintas reparticiones de emergencia de las comunas, donde la situación más grave se ha generado, particularmente en el sector de Melipilla, donde ayer en la tarde-noche, al menos en 3 ocasiones, el sistema de alerta de emergencias del ONEMI ordenaba evacuar sectores poblados de la comuna de Melipilla. El balance lo hace el gerente de incendios de CONAF, Pablo Lobo, que se refiere a la afectación, también las hectáreas consumidas en el contexto de estos incendios forestales. De los incendios más complejos son los incendios de la quinta región y la región metropolitana, Melipilla y San Pedro, incendio de Loica. Esos incendios en este minuto están con baja actividad, muy baja actividad, y estamos disponiendo de todos los recursos desde muy temprano para poder abordarlos y tenerlos controlados lo antes posible, antes de que las altas temperaturas, de que las temperaturas aumenten y que los vientos aumenten y pueda reactivarse estos sectores. La alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, estuvo monitoreando hasta altas horas de la noche lo que ocurría con los incendios forestales, particularmente con un foco de incendio forestal que obligaba a evacuar sectores poblados de esa comuna. Eran sacadas las personas hacia un sector boscoso, sin embargo, con el avance del fuego tuvo que disponerse una segunda evacuación a propósito de la amenaza a sectores poblados y también el riesgo de vida a las personas. Lorena Olavarría, alcaldesa de Melipilla, da cuenta de las acciones para enfrentar los siniestros que se han generado en esa comuna. Al menos hay 2 personas que tuvieron una afectación, una del 75% de su cuerpo y también una del 25%. Lo bueno dentro de todo es que está desplegado todos los equipos y nosotros como municipio no descartamos de poder presentar una querella contra quienes resulten responsables, dado que en este tipo de emergencias se gastan cientos de millones de pesos para poder atenderla, y si hay alguna causa humana por este incendio, nosotros como municipio, y no me cabe duda también que la delegada, vamos a presentar una querella para que esto se puedan encontrar responsables.
Claro, el tema es que en el 99,9% de los casos, Rodrigo, auditores televidentes, los incendios se producen por razones humanas. No hay una generación espontánea, aquí no hay ninguna situación mística que pueda responder o explicar un siniestro, y la intervención humana es la causa probable, absolutamente probable, en estas emergencias que, como dice la alcaldesa Olavarría, dejan una serie de daños, peligros, personas que además se encuentran heridas. Hay una persona que decía la alcaldesa Olavarría con el 75% de su cuerpo quemado. Una imagen similar plantea la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a propósito de lo que ha ocurrido con el incendio forestal en el sector del Jardín Botánico, que también ha consumido varias hectáreas y ha generado daños en este importante pulmón verde de la región de Valparaíso. Macarena Ripamonti advierte que el propio director del Jardín Botánico habría divisado el momento en que se genera el fuego, respondiendo a una razón humana. No descarta también querellas. Esto comenzó con 2 focos que sin duda alguna y con toda responsabilidad digo que fueron intencionales, sin duda. El director Alejandro Peirano del Jardín Botánico estuvo presente cuando esos puntos se iniciaron. Desde el gobierno ha hablado durante esta jornada el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que se ha referido a las labores que vienen, no solamente desde el punto de vista del combate, sino que también desde el punto de vista de la reparación que se tiene que generar hacia las comunas. La Subsecretaría de Desarrollo Regional va a tener una responsabilidad en esta materia, dice Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. Esta temporada de incendios requiere corresponsabilidad. Se va a trabajar con la Subdere para lograr con los municipios, especialmente los municipios de zona urbana de mucha prevalecencia de incendios, que logremos fondos convergentes para poder aminorar. También un llamado de atención. Una de las alertas en Melipilla, que lleva más de 300 hectáreas, es porque hay un vertedero. Y aquí todos tenemos que cumplir la ley y no hacer retórica, sino que ir a las soluciones estructurales. Claro, ahí hay un punto importante de lo que sostiene el ministro de Agricultura, la presencia de vertederos que suponemos tienen un carácter ilegal y que son verdadero combustible cuando se producen este tipo de emergencias que además terminan afectando viviendas, poblaciones, sectores poblados, la vida de personas, hombres y mujeres que tienen que abandonar sus trabajos, sus casas para salvar sus vidas con lo que tienen puesto. Eso es un drama que ahora también va a tener que enfrentarse del punto de vista de las acciones del gobierno para la emergencia, la parte posterior o el momento 2 de la emergencia que se vive a propósito de los incendios. La ministra del Interior, Carolina Toá, también se ha referido a este tema y ha señalado lo evidente, que los incendios forestales son absolutamente evitables. Los incendios los podemos evitar, depende de las personas, de nuestra conducta, especialmente cuando hay condiciones favorables al desarrollo de incendios forestales, como se sabía que iba a pasar este fin de semana. Cada una de nuestras conductas puede ser gatillante de que eso derive en un incendio. Cuando ello ya se provoca, como fue estos días, la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y especialmente cuando hay situaciones de riesgo, en priorizar la vida de las personas por sobre cualquier cosa. Hay una declaración que está llegando hace segundos nada más, que viene desde la Corporación Nacional Forestal con asiento en Valparaíso. Juan Atienza, jefe regional del Departamento de Protección contra los Incendios Forestales de Valparaíso, está realizando un balance del siniestro en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Señala que al menos hay 2 focos activos en el contexto de esta emergencia que también mantiene preocupadas las autoridades en la ciudad Jardín. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso está en este momento acuartelado para enfrentar esta situación que al menos ayer dejaba imágenes dantescas respecto de lo que ocurría en este sector. Un pulmón verde de la región de Valparaíso como es el Jardín Botánico, pero claramente lo más grave se ha generado en la comuna de Melipilla, Rodrigo. Efectivamente, Óscar, y reiteramos una de las grandes medidas que se han estado tomando, por ejemplo, allá en la zona de Melipilla, fue la suspensión de las clases en algunos de los centros educacionales de la zona, según lo señalaron desde el propio municipio mediante un comunicado. Distintas medidas que se han estado tomando a propósito de estos incendios forestales en distintas zonas del país. Efectivamente, se tomó la decisión preventiva de suspender las clases en la comuna de Melipilla a propósito
de esta emergencia, no solamente porque se requiere despejar las vías y que las familias mantengan a sus hijos cerca para evitar cualquier situación de preocupación, de alerta, ¿no es cierto?, que generan siempre este tipo de emergencias, pero también desde el punto de vista de la calidad del aire. Los sectores que están bajo esta situación de emergencia están bajo densas columnas de humo. En el caso, por ejemplo, de Valparaíso, lo que ocurre con el incendio forestal en Jardín Botánico, las cenizas llegan hasta la parte del puerto de Valparaíso. El humo, ¿no es cierto?, ha generado también una situación allí, pero en la comuna de Melipilla, siendo varios los focos que mantienen en la alerta a dicha comuna, la columna de humo es bastante más compleja. De ahí entonces la medida preventiva de establecer que se suspenden las clases para esa comuna al menos durante toda esta jornada. Perfecto. Óscar Cáceres, muchas gracias por este reporte. Vamos a estar detallando más acerca de estos incendios forestales. Buenas tardes. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora. Y continuando con el tema de los incendios forestales, justamente, particularmente lo que afecta en la región, en la zona de Melipilla, tenemos el reporte de Cristian Eduardo Farías desde la propia zona de Melipilla. Escuchemos el despacho de Cristian. Cristian, buenas tardes. Desde la provincia de Melipilla, haciendo en este momento un recuento, a grosso modo, de las secuelas causadas el día de ayer por el paso específicamente de los sectores de Alto de Popeta como también de Mandinga, por acá sectores que están al sur de la provincia de Melipilla. Podemos apreciar un campo desolador, muchos hogares siniestrados, lamentablemente. En este momento también se carece del vital elemento, producto de que se han deteriorado las bombas que proyectaban y amplificaban lo que era, diríamos, la proyección del vital elemento. También carecen de energía eléctrica debido a que el cableado fue siniestrado prácticamente por las voraces llamas que lograron alturas realmente impresionantes. Realmente la temperatura el día de hoy en la provincia de Melipilla se va a elevar a los 37 grados fácilmente, casi 38 grados el día de ayer hubo. También recordemos que en la costa central de Chile la temperatura se incrementó y es como rara vez sucede anualmente a los 28 grados, casi 29 grados. Estamos hablando de, diríamos, el control de temperatura específicamente en la comuna de Santo Domingo. Estamos en este momento en la provincia de Melipilla. Acá nuestros colegas todos a una voz están solicitando precisamente el apoyo, especialmente en agua, para hidratar a todos nuestros amigos voluntarios bomberiles, para las policías que en este momento están obviamente tratando de investigar y los peritos especialistas en la materia para determinar de qué forma, cómo se produjo, ¿no?, en dónde se inició el voraz incendio y más aún todavía por qué. Es por ello que en este momento hay una reacción totalmente solidaria para ir a la ayuda, precisamente tanto de las familias que fueron afectadas por estos incendios que todavía se mantienen sin control, y que también, bueno, el voluntariado bomberil, también las brigadas conafinas también, obviamente, están siendo apoyadas ahí por personas que anónimamente han llegado ahí con barritas de cereales, con también hidratantes, energizantes, todo eso para que ellos, bueno, puedan reponer las energías, porque el día de ayer, durante toda la jornada, estuvieron trabajando, enfrentando estos focos de incendio, ¿no?, que por acá en Melipilla han sido bastantes. Bueno, el móvil 007, Cristian Leonardo Farías, desde la provincia de Melipilla, a esta hora entregando este informe. Adelante. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Vamos a quedar atentos a la situación entonces de Melipilla y particularmente de todas las regiones que están siendo afectadas por estos incendios forestales reportados por la Corporación Nacional Forestal. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora.
Vamos a comentar también que durante esta jornada encapuchados prendieron fuego a un bus de transporte público en la intersección de la Alameda con Ricardo Cumming, donde se emplaza el liceo de aplicación. En un video difundido en redes sociales y que también está disponible en aquiyahora.cl, se logra apreciar cómo uno de los responsables lanza una bomba molotov a un vehículo de la empresa Metebus, causando fuego que posteriormente fue apagado por carabineros, que concurrió al lugar con un carro lanzaaguas. A los malhechores se les vio salir desde las dependencias del establecimiento emblemático emplazado en la Alameda con Ricardo Cumming y hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, al menos así lo reportaron desde carabineros. Durante esta jornada escuchamos al comandante Gerardo Aravena de la Prefectura Central. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana sale un grupo de 40 personas desde el interior del liceo de aplicación, quienes interceptan el vehículo de locomoción colectiva, hacen descender a los pasajeros, que eran 12 personas, y luego de esto echan líquido acelerante a la máquina, la cual entra en combustión rápidamente. No registramos pasajeros lesionados. En este minuto, Control de Orden Público se encuentra operando en el sector por cuanto existe lanzamiento de bombas incendiarias y fuegos de artificio desde el liceo de aplicación hacia la vía pública. También se refirió al respecto el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien señaló que es necesaria el fortalecimiento del Ministerio Público y las distintas instituciones para tratar de combatir entonces esta delincuencia registrada a las afueras y usualmente a las afueras de los liceos emblemáticos. Este hecho en particular es un hecho inaceptable desde todo punto de vista, pero además es que las señales más fuertes que estamos enviando como gobierno son de que seguiremos perseverando. La respuesta va mucho más allá de lo policial, se requiere también un grado, y lo ha anunciado, de incrementar la capacidad del Ministerio Público para hacer la persecución necesaria, pero creo que lo más importante es que como país entendamos de que esto tenemos que hacerlo entre todos. Reiteramos entonces, hasta el momento, producto de la situación, no se reportaron personas lesionadas, mientras que fue justamente carabineros quienes señalaron que fue apagado el fuego que fue prendido al interior de un bus del transporte público allá en las cercanías del liceo de aplicación. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan, en Aquí y Ahora. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Lo escuchábamos recién. Con bombas molotov, encapuchados prenden fuego a bus del transporte público fuera del liceo de aplicación. Y las clases suspendidas en Melipilla tras incendio forestal que obligó a evacuar 5 sectores de la comuna. Y en Estación Central, un hombre quedó en riesgo vital tras ser apuñalado en plena Alameda. Esta y otras noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Ya le veníamos señalando que en la propuesta del gobierno de hacer un reajuste al sector público, el sector de la justicia no estuvo incluido en este reajuste, por lo tanto están haciendo distintos emplazamientos desde el gremio y por lo tanto vamos a saludar para conversar de estos detalles a Mariana Caroca. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Mariana, un llamado a estudiar las peticiones de las distintas asociaciones que conforman el Poder Judicial es lo que realizaron hoy los respectivos voceros, luego de que quedaran fuera de las negociaciones del 12% de reajuste para el sector público propuesto por el Ejecutivo. Tú nos cuentas todos los detalles, Mariana. Claro, un reajuste salarial de los trabajadores del sector público impulsado por el Ejecutivo de este 12% que incluye a todos los funcionarios públicos a partir del 1 de diciembre, una discusión que se va a iniciar esta tarde en el Congreso en la Comisión de Hacienda y que también algunos miembros de esta instancia, como el diputado Frank Sauerbaum, se refirió a los tramos de este reajuste y también a la discusión en los reparos que se han recibido en estos sentidos, particularmente de los gremios del Poder Judicial, quienes quedaron bajo la mesa en esta negociación. El gobierno llegó a un acuerdo con los trabajadores que ganan menos de 2.200.000 pesos, que van a recibir un reajuste total del 12%, por lo tanto van a recuperar casi toda la inflación perdida durante el último año, y los demás van a recibir 263.000 pesos parejos, por lo tanto todos los profesionales que reciben más de 2.200.000 pesos se van a ver mermados en sus ingresos y en su salario real. Hemos recibido varias denuncias, varios reparos.
Los gremios de trabajadores del Poder Judicial y la Fiscalía insisten en que existe una discriminación arbitraria por supuestamente estar excluidos a este reajuste del sector público. Esta mañana también se realizaron movilizaciones al respecto. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, emplazó particularmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a tomar cartas en el asunto. Afecta derechamente la independencia del sistema de justicia y la autonomía del Ministerio Público. A nosotros nos parece, por lo menos a la Asociación de Fiscales, que las expresiones de la ministra de Justicia de que hay que cuidar la Fiscalía, esto va exactamente en la dirección contraria. Esto golpea al Ministerio Público, no lo fortalece, no lo cuida, y por lo tanto el llamado es particularmente a la ministra de Justicia, que es la ministra del sector, a que tome cartas en el asunto, que haga gestiones para revertir esta situación. Esto genera también, según lo que detalló Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, una disrupción en las escalas de sueldo del Poder Judicial, es decir, que puede pasar que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos, pero no condice con la situación jerárquica que se tiene al interior del organismo. Genera una distorsión importante en las escalas de sueldo del Poder Judicial, es decir, perfectamente puede pasar de que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos. Entonces eso evidentemente no condice con la relación jerárquica que nosotros tenemos al interior del Poder Judicial. Hay también desde el mundo académico quienes plantean que la inflación también ha sido el principal foco en esta discusión del reajuste, apuntando a las consecuencias que se han vivido particularmente en este ámbito. Una de ellas, Rafael Romero, académico, economista de la Universidad Alberto Hurtado, y respecto a las consecuencias que trajeron los retiros de los fondos de AFP en esta materia. Que altos niveles de variaciones de IPC o inflación, como le llamamos, es muy malo para el país. Yo creo que el 95%, 98% de los economistas están de acuerdo que parte de la culpabilidad de eso fueron los retiros de los fondos de la AFP, y el Congreso insiste en algunos parlamentarios en proponer más retiros de AFP. Le llamen préstamos, autopréstamos, al final del día es lo mismo. Respecto a si este 12% es adecuado o no respecto a este reajuste, el economista Patricio Rojas señaló que lo deseable es que este monto hubiese sido en base a la inflación esperada. Lo deseable es que el reajuste hubiese sido en base a la inflación esperada, más un componente probablemente real. La inflación que se espera, digamos, para el año 2023, yo diría que estará en torno a un 5 o 6%. Por lo tanto, junto con un aumento real, yo diría de que un reajuste de alrededor de un 8% hubiese sido probablemente el techo. Respecto a este estado de alerta y movilización desde los gremios del Poder Judicial, Rodrigo, también se aclaró esta mañana que la idea es demostrar este descontento, pero tampoco perjudicar a las personas que están defendiendo. En ese sentido, también aclararon que las audiencias de los privados de libertad se están tomando con total normalidad y solamente se han reagendado algunas audiencias también para otras fechas. Esta estado de alerta se mantiene dependiendo también dependiendo de la respuesta de las autoridades, y se llamó también, por supuesto, a tomarlos en cuenta en la discusión que se va a tener durante esta tarde en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y Diputadas. Muy bien, Mariana Caroca, quedamos atentos entonces a aquella discusión. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. Vamos a hablar de política. Este lunes se retomaron los diálogos constituyentes. Hablamos de esto con Rafael Martínez. Rafael, buenas tardes. Rodrigo, auditores televidentes, muy buenas tardes. Luego que se retomaran este lunes entonces los diálogos en torno al nuevo proceso constituyente, los partidos buscarán cerrar entonces un acuerdo luego de todos estos fallidos intentos que han tenido estos últimos días. Sin embargo, se mantienen las diferencias en relación a la composición del órgano redactor y las diferencias respecto a la composición del órgano llamado a redactar la propuesta constitucional, así como el rol de los expertos. ¿Cuál es la principal discrepancia? Desde Chile Vamos piden este órgano mixto con 50 expertos y 50 personas electas por la ciudadanía, mientras que
desde el oficialismo esperan que sea un órgano 100% electo. Sin embargo, ya hay algunos actores que se han estado abriendo un poco a la propuesta de la derecha. Tú nos cuentas todos los detalles, Rafael. Sí, Rodrigo, y agrego también diferencias en cuanto al rol que ha tenido el partido Amarillos por Chile, que ha sido también un elemento de discordia para muchos en finalmente lograr cerrar un acuerdo. Se le acusa de ser un escudo de Chile Vamos para evitar finalmente avanzar en esta constituyente, materia que vamos a avanzar y a comentar más adelante, porque efectivamente, yendo a la matriz, se están retomando las conversaciones esta jornada por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso para poder finalmente lograr este complejo, podemos decir, acuerdo constituyente. Lleva más de 80 días de discusión. Sin embargo, también quien entró a la palestra al debate sobre esta materia es la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet, que hoy día, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la moneda, también en la parte final de su discurso, llamó a los partidos políticos a dejar las discusiones estériles y las estridencias en su lugar y la irrelevancia, señala la exmandataria, de la lucha de ego. Escuchemos al respecto que señala la expresidenta Michelle Bachelet. No cabe la irresponsabilidad. Los acuerdos básicos son su mejor antídoto, porque lo esencial es lo que clarifica el reencuentro entre los demócratas, con sobriedad, con generosidad. La unidad se construye en torno a propósitos fundamentales. Dejemos las discusiones estériles y la estridencia en su lugar, la irrelevancia de la lucha de los egos. Lo adelantaba, Chile Vamos ha planteado, particularmente Renovación Nacional, la idea de que sea un órgano mixto que redacte la Constitución, es decir, por una parte integrantes electos y también de otros expertos también que sean parte y designados por el Congreso para poder finalmente redactar esta propuesta. No sale de ahí todavía la oposición y hay un nuevo aliado en esta materia. Recordemos que se suma también ahora Amarillos por Chile, que si bien es cierto en un principio planteado la opción de que finalmente sea el Congreso quien redacte esta propuesta, finalmente se abren a lograr un consenso con la derecha chilena y finalmente tanto Chile Vamos como los Amarillos están bregando porque finalmente se apruebe, se logre cerrar el acuerdo con esta fórmula mixta y también eventualmente lo dice, lo escuchamos al senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, esto podría abrir, Rodrigo, un flanco electoral que podría llevarlos incluso a participar en futuras elecciones. Esta es una señal, nos gustaría que hubiese un entendimiento en el futuro respecto de la aspiración tanto para las elecciones municipales, las elecciones parlamentarias, pero para eso falta mucho tiempo, ¿no? Pero hemos dado señales, porque creemos que los expertos es lo que pide la opinión pública. El 60% de los chilenos, en la última encuesta CADEM, habla justamente de lo que hemos conversado desde el primer día, que es necesario que haya un rol preponderante de los expertos, y yo creo que eso se está asentando en la opinión pública. Sobre estas críticas en las últimas horas, incluso los vamos a comentar, la propia ministra de Interior, Carolina Toá, sumó a estos cuestionamientos por el rol asumido por Amarillos por Chile. Respondió el diputado de esta colectividad, Andrés Joanet, que señala que el populismo, la demagogia y también estas fórmulas aplicadas, señala él, en Venezuela, por ejemplo, con el chavismo, es lo que buscan irresponsablemente, a su juicio, plantear desde el oficialismo. Somos optimistas primero que todo, pero la verdad es que los intransigentes son otros, porque aquí no puede ser que los que perdieron, los del apruebo, los octubristas, quieran seguir con el mismo modelo, es el asambleísmo constitucional. Ese es el problema de fondo. Ellos quieren el asambleísmo constitucional, el populismo constitucional, que es la fórmula que es la bolivariana, la que ha fracasado, y nosotros pusimos la europea. Una posición más dialogante, más ecléctica, se refirió también al respecto a este proceso que están llevando a cabo, que se retoman en la jornada de hoy, el ex timonel de la Cámara de Diputados, el parlamentario de la bancada del PPD, Raúl Soto, el diputado, que señala que están buscando fórmulas creativas y con flexibilidad que permitan destrabar el nudo que tienen respecto a defender un órgano 100% mixto, electo, un órgano 100% electo, y la derecha, más Amarillos por Chile, defienden esta opción mixta, pero hay, señala él, que buscar alternativas intermedias. Entendiendo que hay posiciones distintas respecto del diseño de este órgano y que hay que tratar de generar un diseño que permita incorporar estas visiones distintas. Es decir, es necesario la participación democrática de la ciudadanía para el oficialismo, es decir, elecciones, que la gente elija democráticamente a estas personas. También el rol de los expertos ha ido ganando terreno con bastante relevancia y por lo tanto ahora hay que generar, ¿verdad?, ese punto de equilibrio para ver cómo seguimos y avanzamos hacia adelante. En tanto del gremialismo, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, también tuvo algunos cuestionamientos a las expresiones planteadas por algunos personeros políticos. En particular se refirió a los dichos de fin de semana de José Antonio Kast, el candidato presidencial, quien dice lisa y llanamente que Chile no necesita una constitución, lo planteó
en el diario La Tercera este fin de semana, reitero, y también algunas críticas que ha deslizado particularmente en su programa de streaming personal el alcalde de Recoleta, militante comunista Daniel Jadwe, que también señala que hace un llamado a que finalmente el Partido Comunista, si se establece un órgano mixto, no cierre o no firme este acuerdo. En este contexto, el senador planteó la necesidad de que finalmente dejar estas dos posturas extremas de lado y pensar en el bienestar de nuestro país. Yo sé que hay muchas personas y es curioso cómo los polos se van juntando en estos últimos días, desde el alcalde Daniel Jadwe hasta José Antonio Kast, que dicen que Chile no necesita una nueva constitución. Quizás lo hacen con distintas razones, pero tienen algo en común, y es que no les interesa solucionar este tema. Están mirando en una perspectiva de cortísimo plazo, en sus propios intereses. Sigue la jornada entonces, Rodrigo. Esperan estas semanas, lo hemos dicho varias veces, se repite esta frase, pero es así, lo va marcando el derrotero político, cerrar este acuerdo esta semana, marcada, por cierto, por lo que ha señalado, por ejemplo, la última encuesta CADEM, que establece que un 59% de los encuestados está abiertamente manifestado por un órgano mixto para redactar la propuesta, versus un 37% que cree que debe ser un órgano 100% electo, pero además también está siendo muy influenciada esta acción política, estas conversaciones, por la evaluación que tienen los distintos personeros políticos, y que también será parte de la discusión y que va quizás a inclinar la balanza en uno u otro sentido, y también lo que señalamos en un principio, los dichos de la ministra de Interior, Carolina Toá, quien señala que no es correcto que el Congreso finalmente tome la manija y pueda definir eventualmente cierre de acuerdo constitucional. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Son las 13 horas con 41 minutos. Nos vamos de lleno al bloque deportivo. Hay distintas cosas que están sucediendo, distintas situaciones que marcan el Mundial de Qatar 2022. Ya hay semifinalistas. Tenemos los nombres definitivos para los equipos que van a estar disputando la semifinal. Los 4 mejores del Mundial de Qatar 2022. Está muy interesante a mi modo de ver. Está muy bueno el Mundial de Qatar 2022, principalmente por las sorpresas que ha dejado esta competencia mundialista. Vamos a estar conversando, detallando, por cierto, todo lo que sucede a nivel de este mundial. También, por cierto, las movidas, las transacciones que se están haciendo a nivel del fútbol nacional, con Sergio Antonio Jerez, Premio Nacional de Periodismo, hoy en la presentación de los deportes del Agora.net. ¿Cómo le va, don Sergio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos emocionados por cómo está el mundial. ¿Por qué ves enteramente de negro? Porque se ve bien el negro. ¿Ah? Se ve bien el negro. Ah, ya. O sea, algo de moda. Claro. Menos mal, lo había pensado. Aparte que uno se ve más delgado. Ah, con el negro. Bueno, hoy no hay partido, pues ya lo dijo usted. Ya decíamos que teníamos los semifinalistas. No hay más partidos, pero mañana martes ya comienzan a disputarse las semifinales del torneo. A las 4 de la tarde tenemos el partido entre Argentina y Croacia. Y el miércoles a la misma hora juegan Francia y el sorprendente Marruecos, que es el primer equipo africano en llegar a estas alturas en una Copa del Mundo. Todo un récord. Recordemos que la final se va a jugar el próximo domingo, pero al mediodía, hora nuestra. Mientras que el sábado se va a disputar el tercer lugar entre los dos perdedores de las semifinales. La polémica del momento son las críticas que ha recibido el juego de Argentina. Porque a pesar de estar en las instancias finales, a muchos no les gusta cómo está jugando el elenco albiceleste. Pero los resultados avalan su rendimiento, obviamente. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, salió justamente al paso de esos cuestionamientos. Escuchemos al entrenador de la albiceleste. Tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto, el fútbol hay momentos que tenés que defender, hay momentos que tenés que atacar, hay momentos que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso. Hay un árbitro para impartir justicia y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Cierto. Esto todo a raíz de la
Fue un partido muy friccionado el de Países Bajos con Argentina, con muchas ¿cómo se llama? Provocaciones, mucho foul. De hecho, cuando Lautaro Martínez va a patear el penal definitivo, decisivo, se acercan 4 jugadores de Países Bajos a molestarlo, a decirle cosas. Entonces, por eso que cuando Martínez convierte el gol, los jugadores de Argentina se rieron en la cara de los holandeses, pero una cosa por otra. Es decir, si tú provocas, tienes que aguantarte la respuesta, ¿verdad? Está toda la polémica abierta ahí, y después salió incluso ese video meme difundido en las redes sociales de las declaraciones de Lionel Messi, que trataba de bobo a uno de los... Sí, es que en la conferencia de prensa se acercó el grandote holandés, Weghorst. No se sabe a qué. Según él quería despedirse de Messi y pedirle la camiseta. Según los argentinos, llegó a provocar a Messi. Y Messi lo miró y le dijo: ¿qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Vete, bobo. Y ahora todo el mundo anda con el tema ese. ¿Ah? O usted lo miran feo y dice: ¿qué miras, bobo? Pero bueno, mientras tanto, en el plano local, los clubes se mueven rearmando sus planteles para la temporada 2023. Ya hay varios equipos que iniciaron incluso los entrenamientos. Entre ellos Universidad de Chile, que ya tiene 3 refuerzos confirmados y un nuevo técnico, el argentino Mauricio Pellegrino, con pasos por Europa, y en su país con Independiente y Vélez Sarsfield. Escuchemos las primeras palabras en conferencia de prensa del nuevo técnico de los azules. Yo creo que eso es más importante, mi ilusión, la ilusión del club por empezar a hacer algo serio, un proyecto de trabajo importante que sirva de base para lo que viene hacia adelante. Venimos de etapa difícil y eso también para mí me movió a que, bueno, muchísima ilusión de poder construir algo importante. Entonces cuando sentí, no lo pensé tanto, sino que lo sentí que era un momento importante de la institución y también para el mío personal. Dicen que los desafíos hay que afrontarlos. Así es. Él sabe perfectamente a dónde viene, qué es lo que ha pasado en los últimos años con la Universidad de Chile, pero aún así, yo voy a tomar este desafío. Está bien. Como decíamos, la U ya amarró 3 refuerzos. El lateral derecho Juan Pablo Gómez, que viene de Curicó Unido. El delantero Leandro Fernández, proveniente de Independiente de Avellaneda. Y hoy se oficializó la incorporación del volante Federico Mateos, de gran campaña en Ñublense. Justamente Mateos habla de su llegada al cuadro universitario. Yo creo que en un gran momento, fue un año inolvidable para mí en Ñublense por todo lo vivido, por la gente, por todo, que estoy muy agradecido, pero sé que puedo seguir creciendo y eso es lo que busco en un club como este. Primero que nada, ganarme el respeto de mis compañeros y de la gente dentro de la cancha, tratar de sumar desde donde me toque y después pelear todo lo que se tenga que pelear. El club necesita pelear lo más arriba posible y yo desde mi parte voy a hacer todo lo posible para ayudarlo a eso. En Colo-Colo hay pocas novedades. Aparte de la llegada del defensor central Rodrigo González y del arquero Fernando de Paul, argentinos nacionalizados chilenos, el cuadro albo perdió a sus 2 laterales titulares. Mientras Óscar Opaso está en conversaciones con Racing de Argentina, Gabriel Suazo, quien terminó su contrato con el Cosique, tenía ofertas desde Brasil, pero hoy se informó que Fluminense desistió de su contratación. Los brasileños ofrecieron una cantidad, Suazo y su representante hicieron una contraoferta, la que el club encontró demasiado alta y le realizó una nueva propuesta con una oferta intermedia entre las dos. Y Suazo y su representante le dijeron que no, entonces Fluminense dio por terminada la conversación. Universidad Católica a su vez ya oficializó la llegada del lateral izquierdo seleccionado Eugenio Mena, que hizo muy buenas campañas en Racing. Y al lateral derecho Byron Nieto, que jugaba en Antofagasta, una de las figuras del torneo. Se dice que la UC, Universidad Católica, estaría haciendo negociaciones para repatriar nada menos que a Charles Aránguiz. Y además sumar a Marcelo Díaz, es decir, 2 referentes de Universidad de Chile, campeones de la Copa Sudamericana. Eso yo creo que a los azules les va a doler, ¿no es cierto? O sea, en otro equipo están atinando lo que la U debería hacer. Bueno, en lo que refiere al tenis, hubo un leve ascenso de algunos chilenos en el ranking del ATP publicado este lunes. Mientras que Cristian Garín, primera raqueta nacional, se mantuvo en el puesto 85. Alejandro Tavilo subió un lugar al número 101, lo que implica por ahora que tiene que jugar las clasificaciones
para el primer Grand Slam de la temporada del Abierto de Australia 2023. A su vez, Nicolás Jarry y Tomás Barrios subieron un lugar, quedando 152 y 231 respectivamente. El top 10 sigue tal cual, porque ya no hay más torneos. Carlos Alcaraz está primero, seguido de Rafael Nadal y Casper Ruud. Perfecto. Y con respecto al Mundial, ¿se sabe alguna sanción que se haya impuesto por parte de la FIFA? Hasta ahora, nada. Hasta ahora no hay sanciones ni para los uruguayos, ni para los argentinos y holandeses, que se decía que se había abierto una investigación. Hasta ahora la FIFA no ha dicho nada. No se han pronunciado al respecto. No hay todavía esas sanciones impuestas por el Argentina organismo. tendría algunas novedades para el partido con Croacia en la alineación, pero eso se lo vamos a contar en el programa La Tribuna. Nos va a dejar con las ganas ahora. Que viene ahora a las 2 de la tarde. Nos va a dejar con las ganas, listo. Claro, pero para que usted la escuche también. Sergio Antonio Jerez, muchas gracias entonces por este reporte presentado por elagora.net. Que tenga muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Vamos a hablar entonces de la situación ahora internacional, porque durante esta jornada ya la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, quien asumió en reemplazo del destituido Pedro Castillo, se refirió a la posibilidad e incluso anunció que va a hacer las gestiones para adelantar las votaciones presidenciales, las elecciones presidenciales para abril de 2024. Ya hay distintas reacciones del mundo político por parte de el Parlamento peruano, por ejemplo. Vamos a conocer todos los detalles con Óscar Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Óscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. La información del momento que viene llegando desde Perú es que la Fiscalía Nacional de ese país ha presentado una denuncia constitucional, es decir, lo que nosotros conocemos como una acusación constitucional, una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo Terrones a propósito de su arremetida hace algunos días con la intención de terminar con el Congreso actual vigente y además declarar estado de emergencia, estado de excepción para esa zona. La Fiscalía de la Nación Peruana ha ingresado la mañana de este lunes al Parlamento peruano a la acusación por los presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración, y esto también alcanza a los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Billy Huerta. Esta es la información del momento respecto de la crisis política que se ha generado en el Perú. En este mismo contexto hay que señalar que las protestas han arreciado durante los últimos días, esto afectando fundamentalmente a localidades como Arequipa, Ayacucho, donde además ha habido la toma del aeropuerto, incluso la ocurrencia de toma de rehenes, particularmente policías que han llegado a reforzar la presencia policial en esta zona donde las manifestaciones están absolutamente definidas, están absolutamente sueltas desde el punto de vista de lo que está aconteciendo en el Perú. En este contexto fue que pasaba la medianoche hora peruana, a las 2 de la madrugada, hora de Chile, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciaba al país en cadena nacional la intención de adelantar elecciones, las elecciones presidenciales, pero también las elecciones generales para el próximo mes de abril del año 2023. Esto, según lo señalado por Dina Boluarte, tratando de interpretar la mayoría, la voluntad nacional que se está expresando en las calles. Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
Eso desde el punto de vista de buscar una salida política a la nueva crisis institucional que vive el Perú mientras se mantiene detenido el expresidente Pedro Castillo. Ya sabemos por los delitos que lo está acusando la Fiscalía peruana. El ministro de Defensa del Perú ha emitido declaraciones hace algunos minutos. Alberto Tarola, el ministro de Defensa peruano, ha sostenido que este es el momento de buscar una salida a esta crisis. Ha llamado a las fuerzas políticas del Congreso Nacional a allanarse a lo que está proponiendo la presidenta Dina Boluarte, pero también ha asegurado que uno de los desafíos que tienen en este momento es establecer la seguridad en el territorio peruano. Escuchamos al ministro de Defensa del Perú, Alberto Tarola. Hacemos un llamado cordial al Congreso de la República para que agende inmediatamente y con la premura que el país necesita la aprobación dentro de los cauces constitucionales de este cronograma, pero también estamos trabajando arduamente en el control del orden interno. Además, Alberto Tarola ha anunciado que se le ha solicitado la renuncia a todos los prefectos del país, de todo el Perú, a los prefectos que son nombrados por el gobierno y que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas del gobierno. Y ha señalado que muchos prefectos han tenido responsabilidad en la desestabilización de las regiones peruanas. Por esta razón, ha ordenado la dimisión de todos los prefectos a nivel nacional a propósito de esta crisis que al parecer en las próximas horas no se vislumbra una salida mientras se mantienen las protestas, las movilizaciones, 2 personas muertas, varios heridos en el marco de este conflicto que está generando turbulencias en nuestro país vecino Perú. Óscar Cáceres, aquí y ahora. Aquí y ahora, el mundo. Volvemos a nuestro país. En materia política, parlamentarios de la Democracia Cristiana denunciaron cerca de 300 casos de alumnos en la comuna de Lampa que no tienen matrícula para el año 2023. Nos informa Mariana Caroca. El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, junto al diputado Héctor Barría, denunciaron y se reunieron con un grupo de madres de la comuna de Lampa por la preocupación que existe ante más de 300 casos de estudiantes que no tienen matrícula para el próximo año, según consignó el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Esto es un problema que ya se presentó durante este año 2022. El gobierno en su momento venía asumiendo y por lo tanto nos pidió tiempo para poder resolverlo. En algunos casos se resolvió, en otros no. Los datos dan cuenta de solo en Lampa 190 estudiantes que no tuvieron matrícula, pero muchos otros tuvieron que ir a otras comunas. Alejandra Reynoso, presidenta de la Asociación de Padres y Madres sin Matrícula, manifestó y exigió al Ministerio de Educación tomar medidas para solucionar esta grave situación. Tenemos 330 aproximados alumnos sin matrículas. Estamos hablando de más de 200 niños solamente de primero medio. Entonces esto no es una decepción como se está actualmente hablando, sino que simplemente no tenemos establecimientos donde nuestros hijos tengan educación. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo al gobierno y a todas las entidades y a todas las autoridades posibles que nos ayuden a conseguir establecimientos, a conseguir la doble jornada que nosotros estamos solicitando para la media. Junto a ello puntualizó que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos y que lamentablemente niños y niñas de Lampa no los tienen. Le pedimos al gobierno que reconozca que no tenemos deserción escolar, sino que lo que tenemos es falta de implementación de liceos y colegios. Que la solución que se nos da es Santiago, pero nosotros no vamos a traer a nuestros hijos a Santiago porque no tenemos las facilidades ni tampoco la factibilidad. Mariana Caroca, aquí y ahora. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Gabriel Boric señaló que el Estado tiene aún una tarea pendiente en materia de justicia y resguardo de las garantías fundamentales. Nos cuenta Rafael Martínez. Desde el Centro Cultural del Palacio de la Moneda se realizó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en que participaron, entre otros, el presidente Gabriel Boric, la exmandataria Michelle Bachelet, entre otras autoridades. En este contexto, el presidente Gabriel Boric manifestó también que aún queda un trabajo, una tarea pendiente de parte del Estado en la reivindicación de las garantías fundamentales.
En el mundo de hoy que nos toca habitar no basta con hacer solamente declaraciones de principio. Todos los días debemos comprometer nuestro esfuerzo para que los derechos humanos sean realidad en nuestra patria en todo momento y lugar. Y ahí sabemos que como Estado y hoy día como representantes de ese Estado tenemos tarea pendiente. Tenemos que perseverar en la lucha contra la impunidad y el olvido como principales garantías de no repetición. También intervino María José Torres, coordinadora residente del Programa de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país, quien hizo un sombrío análisis de lo que está haciendo el tema de los derechos humanos, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, en cuanto a la existencia de hambre, pobreza y también otros elementos como el racismo que enfrenta a la humanidad. Nos llama a evaluar en dónde estamos en esta agenda de derechos humanos a nivel global y la verdad es que yo creo que si nos ponemos a mirar las cosas no están yendo del todo bien. El aumento del hambre y la pobreza, la disminución de la confianza en las instituciones, especialmente entre los y las jóvenes, la proliferación del racismo, la intolerancia y la discriminación, solo para nombrar algunos de los problemas en donde todos como comunidad estamos enfrentando este siguiente paso. En la oportunidad, el presidente Gabriel Boric señaló que van a repotenciar este Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, anunciado, recordemos, en junio de este año, en medio de su cuenta pública. Señala que mientras sigan faltando más de 800 personas, no vamos a dejar de buscar nuestro compromiso con la verdad y la justicia desde siempre. Rafael Martínez, aquí y ahora. Aquí y ahora, te informamos todo. Al cierre les comento que Transporte informa de restricción de pista en Vespucio Norte al Poniente, sector La Travesía en la comuna de Maipú, producto de un accidente. La situación genera tránsito lento en ambas direcciones. Reiteramos, restricción de pista en Vespucio Norte al Poniente, sector La Travesía en la comuna de Maipú debido a accidente. La situación genera tránsito lento en ambas direcciones. Con esta información nos despedimos. Gracias por informarse con nosotros a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que hasta ahora se unen para llevar a ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en el 15.2 y el 15.3 de la televisión digital en Santiago, el 38.2 en Punta Arenas y el 670 de BTR. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Dios mediante, que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.